comenzamos y primero que nada, pues para mí es un orgullo, un honor el poder estar aquí con usted. Siempre lo hago así en mis videos, aunque me encanta que esta sea la primera entrevista compartida, pero así comienzo. Un beso, un abrazo a la hora que sea que estén viendo este video. Mi nombre es Oscar Lamberto Saucedo Huerta y me encuentro aquí en videollamada con el Fray Julián Cruzalta. Para quienes no tengan el gusto de conocer al Fray Julián, Fray, yo lo conocí en los programas de History Channel, de la Biblia. Entonces, como está, hay otro que se llama La Biblia Prohibida. Es una serie de documentales de History Channel Latinoamérica, el cual realmente recomiendo para que la vean en YouTube y aprendamos de, pues ahora sí, de lo que es teología y todo lo que viene en nuestra fe. Porque para la gente que no me conozca, soy católico y soy, siempre lo digo, de los más pecadores. Y pues, qué mejor que tener. Fray, ahora sí entro con la entrevista. ¿Cómo le gusta que le digan? ¿Cómo usted se presenta? Fray, padre, maestro. Fray, Fray o Julián con mi nombre, cualquiera de las dos. Ok. Fray, pues es un gustazo el tener esta videollamada con usted. Y igual para la gente que no sepa, ya hay una serie aquí ya de preguntas que aquí hay. Aprovecho agradecerle a Carlos y a Álvaro que me ayudaron a hacerlas en conjunto, porque el programa Tres Generaciones, el cual le solicité la entrevista, así es tal cual su nombre. Tengo 35 años, próximamente el 2 de junio 36, y me encantaría que esta videollamada, este programa en YouTube, quedara grabada para personas como mi papá, de 70 años, una primera generación, una segunda generación como la mía, chavos rucos de 30, de 40, y otra tercera generación como la de mis sobrinos que andan alrededor de los 10 años. Entonces, Fray, ¿algo que quiera comentar antes de comenzar? No, pues gusto en encontrarnos en este caminar, en compartir. El conocimiento siempre se construye con preguntas, entonces parte del conocimiento con gusto nos encontramos. Gracias, Fray. Pues no voy a ser tan estructurado con mis preguntas. Digo, no las quiero leer, tengo así como guía, porque sé que de cada respuesta va a haber carnita. Dirán los periodistas, que no soy periodista, va a haber carnita para hacer más preguntas. Pero la primera, me mandaron un video, no sé si lo haya visto, es un bolero donde toca un tema sobre el creer en Dios o el tener fe en Dios en base a lo que decía Albert Einstein. La diferencia entre el tener la fe, como muchos feligreses, si se le puede decir, la tienen, o como las personas que son más científicas, que son un poquito más cuadradas, de decir, hasta que no vea, hasta no ver, no creer. ¿Qué opina de eso? Pues la fe es un asunto subjetivo de experiencia. Quien no tiene esa experiencia va a ser difícil. Puede hacer uno ciencia de los asuntos de fe, pero no la experiencia. Puede hacer uno psicología de la religión, sociología de la religión, historia de las religiones comparadas. Ahí hay método científico, pero eso es muy diferente a la experiencia de la fe. La experiencia de la fe es muy subjetiva y entonces no hay esta argumentación. Es algo subjetivo que tiene que ver con un lenguaje muy antiguo, con el mundo simbólico. Algo al interior de uno sucede. Y esto nos sucedió a la humanidad desde la caverna hacia el 70.000, 80.000 antes de Cristo.
cuando nos empezamos a preguntar sobre nuestra subjetividad, nosotras, nosotros, ¿qué hay más allá de la fisis de lo físico? Y entonces ahí nace en la caverna el arte y la religión. Y nace la poesía como estos cantos chamánicos, estas invocaciones profundas. Entonces, ese mujer y ese hombre de la caverna sigue dentro de nosotras y nosotros. Entonces, la fe es un asunto muy subjetivo del cual otros podrán hacer ciencia, pero quien tiene la experiencia de la fe no hace ciencia, es experiencia. Y esta, la experiencia, es muy difícil convencer a alguien que no va por ese camino. Y no se trata de convencer. Si alguien no lo necesita, no es necesidad, para algunos es necesidad. Y esta ha sido la historia de la humanidad. Y entonces nacen las religiones y nace la parte mítica y la parte artística que es fundamental para la especie humana. No explica. Ciencia es explicar efectos por causa. Por ahí no funciona la fe. Da sentido. Por eso el método antiguo de conocimiento no es el método científico, es el método simbólico, que da sentido. Y es muy subjetivo. Y mientras la fe religiosa le dé sentido a millones de seres humanos, le dé sentido de vida, el despertarte, el levantarte, el hacer lo que uno que tiene que hacer por un sentido, por una responsabilidad interna. Eso es muy subjetivo, es muy difícil que alguien que no va por ese camino lo trate uno de convencer. Yo hace muchos años que no voy por ahí de convencer. Doy testimonio, platico mi experiencia. Si alguien vibra como yo y va en ese camino, me va a entender. Si no, alguien me mirará como bicho raro, pero el mundo es plural y diverso. Lo que me motiva a mí, yo sé que es difícil que motive a otros seres humanos, pero voy a encontrar. Hace 50 años esperara que hoy no habláramos de religión y de fe religiosa, que fuéramos una sociedad más científica, más secular, donde la religión incluso ya hubiera desaparecido, pero les falló la metodología hace 50 años. Es preguntas fundamentales. Mientras haya humanidad, habrá estas preguntas, estas búsquedas. ¿Qué clase de religión hay? Cambia. Eso sí va cambiando desde la caverna, es decir, religiones habrá muchas. Muy probablemente entre 2000 años, pues las religiones que conozcamos hoy no estén, ya hayan partido, vendrán otras en esta búsqueda subjetiva. Es decir, es muy difícil, no es pelea entre ciencia y religión. Tienen metodologías diferentes, cada saber y cada conocimiento tiene su metodología. Aquí trabajamos con cosas muy subjetivas, con experiencias. Mi experiencia personal la puedo compartir, no la puedo imponer y menos la puedo demostrar. Es lo que me dice a mí. Si alguien le dice algo similar, por eso en los lenguajes simbólicos esto se llama experiencias suprarracionales, no irracionales. No están fuera de la razón, están más allá. La experiencia estética, un atardecer, un cuadro, una música que lo deja uno absorto. Y alguien que no va en ese camino, lo llevas a ver la película que te conmocionó y te dice, ay, me trajiste a ver este churro, no me interesa. Le das un libro maravilloso de poesía con el que vibraste, lloraste, te emocionaste, y podrá ser de tu familia y dirá, esta porquería, este bodrio, a mí no me dice nada. Ese tipo de... Sí. Quien está enamorado, otra experiencia suprarracional es el enamoramiento. Quien está dentro de la experiencia le podrás decir, esa persona no te conviene, mírala bien, no va a oír ni mirar. Ya que está fuera de la experiencia dirá, qué tonto fui, qué tonta fui, tenían razón, yo no miré. El que está enamorado está en otro mundo o enamorada. Y el místico, son los tres tipos de experiencia suprarracional: el enamoramiento, la experiencia estética y la experiencia mística. Quien no la está viviendo lo mirará como bicho raro. Y hoy cada día necesitamos más de experiencias. En un mundo caótico necesitamos cosas que nos sorprenden, que nos arranquen desde dentro. Como niños. Como niño, el niño es la experiencia humana, la sorpresa. Un niño es preguntón y preguntona, ¿y por qué? ¿Y cómo? Esta es la raíz de estas experiencias. La religión tiene muchas preguntas, hay que preguntar muchísimo, porque a veces se cree que la gente religiosa es gente obediente, que no se pregunta, que no cuestiona. No, esa es gente miedosa, la religión no es miedo. A veces confundimos. Hay gente que es muy ordenadita, callada, obediente,
No, esa gente, el espíritu religioso es vivo. La Ruach divina en la Biblia se llama la Ruach, el Espíritu Santo, que ya viene la fiesta el 28 de mayo, es Pentecostés. La Ruach es movimiento, es audacia, es preguntona, te mueve, te tira. Lo que dice el texto bíblico, que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, no es un soplo así quedito, es un huracán, te tira. Es una gente espiritual, es una gente preguntona, inquieta, no una gente calladita, cerrada, que no levanta los Sumisa, ojos. sí, Tiene sumisa. problemas psicológicos más serios, tendrá que indagar crisis existenciales. No, la Ruat impulsa a preguntar, a brincar, a correr, a tronar. Un niño, ¿cómo es un niño? Sí, Un niño es muy espiritual, porque tiene la espiritualidad es la vida. Y cuando se te va la vida, a veces confundimos, es que es muy espiritual, no es una persona llena de miedos, no es una persona espiritual. Una persona espiritual es como un niño, brinca, se alegra, está el espíritu festivo, celebra, el estar vivo es celebrar, el brincar. Y eso no tiene edad. Ojalá recuperemos el niño o la niña que fuimos, que el niño perdimos. interior. El niño interior es el de espiritualidad en seria. A veces terminará en religiones y a veces terminará en espiritualidades o terminará en el arte. El arte está muy lleno de esto. Vamos a encontrar gente artística, bailarines, bailarinas, poetas que no van a iglesias, pero son seres profundamente espirituales. Y de eso no van a poder convencer a quien no ande y no quiera entender. Entonces, la ciencia, sí, la ciencia tiene un método, Claro. explicar efectos por causa. Y es muy bueno, pero el amor, la trascendencia no se explican, se viven o no tiene sentido eso. Muchas gracias, Fray. Bueno,